el título de esta serie de prédicas, de la cual hoy vamos a estar en la parte 19. A manera de pregunta, el título es: ¿tiene usted la fe que salva? Porque como siempre digo, no toda fe salva. Porque la fe es algo que el ser humano se puede construir él mismo, con sus principios, con su lógica, con su ética. El ser humano es rápido para imaginarse cómo Dios debe ser. Entonces se construye cómo Dios debe ser según la lógica de cada uno, ¿no? Y según la moral de cada uno. Ese Dios debe ser así, asado, en ese Dios cree y en ese Dios tiene fe. Hay una sola fe que salva al ser humano. Y es la fe que está descrita en la Biblia y que Dios quiere que tengamos. Amén. Y que va más allá de creer. Porque no, yo creo en Dios. Eso no basta para tener la fe que salva. Leemos en la palabra de Dios que muchos creían en su nombre, ¿se recuerda? Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. A Dios no le toma el pelo nadie. Él conoce al hombre. Y no es el creer lo que constituye la base de la fe. Porque hay otro versículo que dice que los demonios también creen y no son salvos. Ellos tiemblan. Hay algunos seres humanos que ni eso. La fe que salva no es la que el hombre se construye. La fe que salva es la que se deriva y se sustenta en un conocimiento de Dios verdadero, tal y como Él mismo se ha revelado aquí en la Biblia. Dios se ha revelado aquí para que el hombre lo conozca. El conocimiento de ese Dios, en los términos de Dios y no en el de los nuestros, es el que va a lograr ese conocimiento que va a permitir creer en Él. Ahora, si crees en Dios porque lo conoces, y nadie puede creer en nadie que no conozca. Eso es una verdad de perogrullo, eso es evidente. Usted no va a creer en cualquiera para decirle: mira, deposítame estos 100,000 bolívares en el banco. Ni que lo va a hacer. Lo va a quien lo conozca, cree. Pero en la Biblia no basta creer. La fe no se compone del mero creer. Hay que creer como para confiar. Entonces ahí la cosa se pone más difícil. Porque Abraham creía en Dios y le creyó. Pero cuando Dios le dijo a Abraham, sacrificame a tu hijo Isaac, ¿qué es lo que hizo Abraham? Se puso vertical Dios, como que se volvería loco. Se recuerda con esto, ni lo pensó 2 veces. Ese agarró al muchacho y lo iba a sacrificar, y cuando ya iba a degollarlo, y permítanme el término porque es la manera como se hacía, Dios le dijo a Abraham: detener, porque ahora conozco que me temes. Y no era que Dios no lo sabía, porque Dios es omnisciente. Cuando Dios habla en esos términos es porque quiere a nosotros enseñarnos y quiere utilizar, en este caso, Abraham como ejemplo a seguir. Abraham se tenía que conocer a sí mismo, que de verdad confiar. Y eso también le permitía a aquellos que iban a conocer la historia aprender de ese hombre, y que Dios siempre cumple lo que promete. Pero no solo creyó y confió, el hombre también obedeció. Y esa es la fe que salva. La fe que salva no es solo creer en Dios. La fe que salva es creer como para confiar. Ahora, creer y confiar no te salva. Hay que creer como para confiar y obedecer. Si se toman esos 3 conceptos, eso junto constituye
la fe que Dios quiere que tengamos, la fe que salva. Amén. Y hemos estado hablando de eso, y durante varios domingos, un aspecto importante que es de mucho interés para mí como pastor de esta congregación, que tengamos claro, empezando por mí. Un peligro hay para la fe en el cristiano, que es lo que ha llevado al poco de disparates, blasfemias, ¿verdad?, locuras y apostasías que hoy propone mucha gente. Hoy se propone mucha falsedad, mucha mentira, mucha doctrina errada, por uno para sacarle cobre a la gente. Son unos vivos, ¿verdad?, que adiestran a unos personas que confían en ellos, los adiestran y les vacían los bolsillos con la mentira de que, bueno, de la prosperidad y este poco de cosas. Y estos mismos vivos se han inventado soluciones al problema que constituye una dificultad para la fe en los cristianos, que es el problema del mal, de la injusticia y del sufrimiento, no solo en este mundo, sino en la vida de los cristianos. Y no entendiendo la Biblia o no queriéndola entender, se inventan respuestas para dar una explicación al hecho real de que el cristiano se enferma, de que al cristiano lo roba, de que al cristiano le da cáncer, ¿verdad?, de que hay dificultades, de que no todo es color de rosa, que es lo que la Biblia enseña. Entonces estos quieren ser más buenos que Dios y decir que si eso te pasa, no es porque Dios está obrando en ti, sino que tenés una maldición generacional, o no me has atado al diablo, y las mentiras y las fantasías que tenemos. Hemos estado trabajando con eso que puede ser una dificultad para la fe que salva. Y es el problema real del mal, de la injusticia y el sufrimiento en la vida del creyente. Y hemos estado trabajando en esto los dos últimos domingos, y hoy quiero darle un cierre para entrar al propósito de ese sufrimiento en los hijos de Dios, que es crear en nosotros 4 virtudes que no solo nos hacen dignos de entrar al reino de los cielos, sino que hacen que en esta vida, si las tenemos, aún en este mundo, vivamos felices y victoriosos. Y son paciencia, constancia, perseverancia, ¿verdad?, resistencia, y una cualidad que no debemos tener y que la tenemos, y que quizás yo sé que lleva la bandera, aunque ya me estoy quedando más atrás: el afán. El gran problema del cristiano es el afán. Eso no lo debemos tener, pero sí la paciencia, constancia y perseverancia. Y vamos a estudiar esto bien, y va a ser de bendición, porque esa tribulación y esas adversidades y esas aflicciones por las que atravesamos tienen como fin, o es la manera que Dios utiliza para hacernos mejores en todos los sentidos. Amén. Y el domingo pasado yo reiteraba una afirmación categórica que ya la he hecho en varias oportunidades, y es la siguiente: las aflicciones, las dificultades, las tribulaciones, los sufrimientos y cualquier tipo de calamidad en la vida de un cristiano son componentes esenciales de la experiencia de fe. Es decir, estas cosas forman parte fundamental, y vimos y demostramos por la Biblia, parte necesaria en la vida de todo creyente. De hecho, como lo hemos dicho antes, tan seguro, amado hermano, como que todo ser humano viene a este mundo para eventualmente morir, porque conoce a alguien que haya nacido y no haya muerto. Hay una sola cosa segura en este mundo: es que al nacer algún día vamos a morir. Pero tan seguro como esta realidad
es también la realidad de que cuando venimos a este mundo vamos a padecer aflicciones, tribulaciones y sufrimientos. Y esto no se trata de que si usted confiese o declare o decrete o deje de hacerlo. Amado hermano, esto es lo que la Biblia dice. Y voy a utilizar otro pasaje que ya lo hemos visto, pero que reafirma lo que estamos hablando. Job 5:7. Tremendo. ¿Cómo nos vayamos en ese chorro? Para estos fantasiosos que predican, ¿cómo quieres, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Estos parecen que viven una vida una vida así, parece que están en el cielo ya, o yo no sirvo para nada. Una de dos. Job 5:7 dice: así como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Tan seguro como que las chispas, cuando usted prende un fuego, las chispas vuelan por el aire, tan seguro como eso pasa, así de seguro es el hecho de que el hombre nace para la aflicción. Palabra de Overtrocon, lógica de Overtrocon, pesimismo de Overtrocon, atadura de un demonio de negatividad. Para nada, eso es lo que dice la Biblia. Si no le gusta, cómprese un Tipex blanco y se lo echa a Job 5:7 y se resuelve el problema y no lo lee más. Pero eso es lo que allí está, amados hermanos. Ahora bien, el sufrimiento en el caso del cristiano, y esto hay que entenderlo, no obedece a un acto de maldad sin sentido de parte de Dios. No es que Dios te está haciendo pasar por eso, lo permite o lo ordena, porque es un Dios maluco, medio perverso, que se goza cuando te da chikungunya o te da zika o las estás pasando por cosas peores. No es por eso, hermano. Y esto nos debe quedar claro a todos ustedes, hermanos, y a los amigos que nos visitan. Lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 al 33. Dios no es que permite u ordena esto por maldad, sin ningún sentido. Lamentaciones 3, 32 al 33 dice: más bien, si Él, Dios, aflige, ¿quién es el que aflige entonces? Dios. Porque una de las fuentes del sufrimiento humano tiene su origen en Dios. Y lo hemos visto. Porque Dios, al que ama, disciplina, castiga, como el Padre al Hijo a quien ama. Si nos llamamos hijos de Dios y tenemos a Dios como Padre, podemos tener por cierto que Dios nos va a disciplinar, y eso duele. Lamentaciones dice: más bien, si Él aflige, también se compadecerá según la abundancia de su misericordia, porque no aflige ni entristece por gusto a los hijos de los hombres. Versión Reina Valera actualizada. Dios permite la adversidad, hermano, y nos aflige no por gusto. Como leímos el pasaje, uno que leímos anteriormente, de Deuteronomio, Dios permite estas cosas para nuestro bien. Y sea que el sufrimiento en nuestras vidas tenga su origen en Dios, que lo hay y lo probamos, ¿verdad que lo probamos? Por la Biblia, no por lógica, por la Biblia. Sea que tenga su origen en Dios, en la forma de castigos ejemplares y formativos que Él tiene hacia nosotros, por el hecho de que somos sus hijos, o sea, también porque Dios lo permite que nos pase, en virtud del hecho de que por un lado vivimos en un mundo
gobernado por Satanás, el príncipe de este mundo, y por otro, porque vivimos en un mundo gobernado por el pecado humano, por la maldad humana. Sea cualquiera la fuente, amados hermanos, lo que Dios quiere alcanzar en nosotros es que el sufrimiento y las calamidades que enfrentamos sean para algo bien, para algo bueno, perdón, sean para bien. Estas son cosas que no son más que recursos en las manos del Dios soberano para que seamos mejores hijos, mejores padres, mejores trabajadores, mejores profesionales, mejores vecinos, mejores cristianos, mejores personas, mejores hijos de Dios. Entonces debemos entender que sea que Dios lo ordene o que lo permite, es algo también interesante y hoy lo vamos a transitar, porque una cosa es que permita que a mí me dé cita, y otra cosa es que permita que una cristiana, como yo lo viví en humanidades, saliendo de noche de una clase, la violaran unos drogadictos. Y entonces, no pudo Dios evitar eso. Yo estoy seguro que Dios no lo ordenó. Pero hay aflicciones y sufrimientos que vienen del hecho de que estamos en un mundo donde el hombre, a causa del pecado, tiene la imagen no de Dios, sino del diablo. Amén. Que en vez de mostrar la imagen de amor, misericordia, por el pecado, como quedó destruido eso que Dios puso en el hombre cuando lo creó. No es que el hombre no muestra ninguna imagen, ahora va a mostrar la del enemigo de Dios. Lo he dicho varias veces. Entonces, en vez de amor, odio. En vez de perdón, rencor. ¿Verdad? En vez de ayuda y misericordia, te espero en la bajadita para darte con todo. El hombre va a mostrar, a causa del pecado, lo contrario a la imagen de Dios. La imagen de Satanás es someter a una mujer a la vejación de que un hombre diferente a su esposo, ¿verdad?, profane su cuerpo. Eso para mí es terrible. Y yo he visto que sucede en cristianos. ¿Cómo nos bañamos en ese show? Dios estaba en la cola de mercar en el cielo mientras esto pasaba. Dios lo permitió. Vamos a darle explicación a esto más adelante. Pero una cosa sí podemos estar seguros: hay un propósito para nuestro bien. El primero es disciplinarnos, ya lo vimos, corregirnos, porque no somos ningunos mancitos. Recordemos que venimos del mundo, de ser violento, de ser borracho, de ser altanero, de ser envidioso, de ser altivo, de ser rencoroso, vengativo, bebedores, vicioso. Hay un proceso de disciplina, de corrección y de perfeccionamiento, y Dios es soberano para usar cualquier método que Él considere apropiado para crear en nosotros estas cosas. También Dios lo permite, hermano, para probarnos, para hacernos conocer a nosotros mismos, así como a otros, todo lo que está en nuestro corazón. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Y a veces nos creemos tremendos cristianos hasta que Dios nos prueba. Y resulta que el que se la mantenía con la Biblia gritando aleluya, y Dios le manda la prueba, termina maldiciendo, mintiendo y cediendo ante la corrupción. Yo conozco unos cuantos. Dios también te prueba para que conozcas a ti. Él sabe lo que hay, pero te lo quiere mostrar a ti, porque no quiere la muerte del que peca, sino que viva. Amén. Dios también, estas dos cosas, por cierto, tienen el fin, hermano, de moldearnos, de hacernos mejores hijos suyos, dignos de entrar al reino de los cielos y hacernos mejores personas en todos los ámbitos de nuestra vida. Estos son los propósitos de esto.
Y por último, Dios también puede tener el propósito de utilizarnos a nosotros para abofetear a Satanás por medio de una vida de obediencia y de testimonio de fidelidad, para que así seamos ejemplo de inspiración y de fortaleza a otros, así como sucedió en el caso de Job. ¿Por qué es que Job vive lo que vive? Lo vamos a estar estudiando más adelante. Porque el diablo le tiró un reto a Dios: quitarle lo que tiene para que veas cómo te maldice en tu misma presencia. Y Dios dice: ay, Satanásito, yo conozco a ese hombre, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Échale pichón por él. ¿Y qué sucedió? Se tuvo que meter el rabo en el bolsillo de Satanás, porque Job no maldijo a Dios, aun cuando la esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete, chico. Amén. A veces Dios permite el sufrimiento de nuestras vidas porque sabe que tiene un hijo que le teme y que lo ama, y que nada ni nadie lo va a separar de su amor ni va a hacer que lo niegue. Y eso le da duro al enemigo de Dios, que lo que busca es que una vez que hemos sido sacados del lodo cenagoso del pecado, que una vez que hemos sido pasados de las tinieblas y de la esclavitud al pecado, a su luz admirable, lo que Él va a buscar todos los días después que esto suceda es traerte de nuevo a su dominio para montarte sobre ti como una mula, y no se haga la voluntad de Dios en tu vida sino la de Él, que es el mal. Entonces Él dice: échale pecho al fuego, porque eso me ama. Amén. Y te vas a hacer un gol vos mismo con eso. Hermano, Satanás a veces cree que se le está comiendo cuando le hace daño y le causa mal a los hijos de Dios. Cuando él cree que está metiendo un gol a los hijos de Dios. Lo que Satanás no sabe es que Dios siempre, si somos fieles, le va a voltear la tortilla. Dios le va a poner la portería al revés y va a terminar haciéndose goles él mismo. Siempre. Pensemos, por ejemplo, en Abraham. Dios le promete un hijo a Abraham y pasan los años y ese hijo no viene. Pasan 20 años y ese hijo no viene. ¿Qué es lo que hace Satanás? Le señala la cuna vacía. ¿Te fijáis? ¿Dónde está allí? Y eso trae, como sabemos, tensión y disensión con Sara. Y sobre todas las cosas, la especialidad de Satanás en la vida nuestra, sembrar la duda aquí en nuestra mente. Mira, ¿dónde está el hijo? Ahí está la cuna vacía, yo no veo hijos. Y pasaba el tiempo. Y Satanás, no, hermano, creía que había anotado ese gol en el caso de Abraham. Pero inesperadamente, en el tiempo de Dios, en el tiempo señalado por Dios, llega Isaac y llena esa cuna vacía. Y a los 100 años de edad, Abraham pasa a convertirse no solo en padre, sino en ejemplo idóneo de paciencia, de constancia, de perseverancia, de fe a Dios, para demostrarnos que Dios siempre cumple lo que promete en su tiempo. Por eso la paciencia, la constancia y la perseverancia son fundamentales. Amén. ¿Se recuerdan también el caso de Moisés? Satanás contento, brincando de la alegría el día que este joven Moisés se tiene que montar en el caballo para huir de las amenazas del faraón de Egipto. Satanás pensaba que de esa manera se había librado de aquel que tenía la templanza suficiente como para ser usado por Dios como instrumento para sacar a su pueblo de la esclavitud. Satanás creía que había ganado ese partido con Moisés. Pero
40 años más tarde, aparece este viejito de 80 años con un bastón, haciendo milagros increíbles y liberando poderosamente al pueblo de Dios con la ayuda de la poderosa mano de Jehová. Dios siempre le voltea la tortilla al enemigo. Y podemos hablar, hermanos, de Daniel cuando fue echado en el pozo de los leones. Me imagino a Satanás brincando de la alegría. Ay, papá, me eliminé a este o lo mismo podríamos hablar de Job. Imagínense un jugador, hermano, de fútbol famoso, corriendo con toda su fuerza con un balón y anotando un gol fantástico, solo para darse cuenta que estuvo corriendo hacia el arco equivocado y anotando un gol para el bando contrario. Esto es lo que Satanás, lo que Dios pone a hacer a Satanás siempre. Cada vez que cree que ha metido un gol para su equipo, en realidad está anotando un gol para el equipo de Dios, que es su iglesia. Cuando Satanás se enfrenta con un creyente fundamentado en la palabra del Dios Altísimo, aun cuando él crea que está causando sufrimiento y que está ganando el juego, lo que termina siempre es humillado por Dios y dándonos a nosotros la victoria. Satanás lo usa Dios a su servicio para glorificar su nombre y utilizarnos a aquellos que creemos, confiamos y obedecemos para bofetearlo, para la gloria de Él y ejemplo a los demás. Que no se nos olvide eso, amados hermanos. Veamos un ejemplo de esto extraordinario, porque para alcanzar este fin, amados hermanos, Dios puede utilizar a otras personas, a veces no creyentes, a veces personas que se llaman creyentes en la iglesia, para corregirte, para disciplinarte, para perfeccionarte. A veces utiliza enfermedades para hacerlo. Lo vimos en el caso de Juan. Amén. A veces utiliza fenómenos y catástrofes naturales. Y a veces utiliza el mismo Satanás, como lo hemos visto. Hermanos, hay un texto tremendo que prueba esto último que les estoy diciendo, Apocalipsis 2, 9 al 10. Vamos a leerlo con atención. Apocalipsis 2, 9 al 10 dice: yo conozco tus obras. Le está hablando una de las iglesias del Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Lo que pasa es que estos no declaraban palabras de fe. Por eso es que ellos no decretaban que eran ricos y prósperos. Por eso es que eran pobres. Miren lo que dice Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Porque la verdadera riqueza del creyente, y se lo digo de corazón, hermano, no son las cuentas de banco ni los cupos de Caribe. La riqueza de Dios es tener esto en tu mente y en tu corazón, porque esto es más valioso que el oro, y que el oro muy rico. Amén. Esto sí te hace rico verdaderamente. Puede que la circunstancia haga que en un momento determinado tengamos escasez. Una cosa estamos seguros: hambre no vamos a pasar. Amén. Porque o Dios te provee o utiliza la iglesia para que como familia te prueba y te demuestre el amor de Dios hacia ti a través de los hermanos, porque para eso somos hermanos y somos iglesia. Amén. Les dice: yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. No temas en nada lo que vas a disfrutar. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí,
el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y el diablo se manda solo. Ya que lo que les está diciendo, hermanos. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Quién es el que hace eso? Dios. ¿Y a quién utiliza? A Satanás. Y miren lo que les dice: sé fiel hasta la muerte. Esto puede ser literal o puede ser metafórico, no lo sé. Sé fiel, hermanos, cueste lo que te cueste, y yo te daré la corona de vida. Tenemos que ser tomados por dignos de entrar al reino de Dios, y lo hemos leído en la Escritura, como Pablo lo manifiesta claramente. Amén. ¿Qué les parece este pasaje? Amados hermanos, esto no debe ser ninguna sorpresa para nosotros los creyentes. Tanto Jesucristo, y ya es la tercera vez que lo vamos a ver, tanto Jesucristo como los apóstoles ya lo predicaron y lo enseñaron de manera clara, explícita y contundente. El Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Pablo en Hechos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién dice? ¿Un maniático pastor encañadado? No, esto lo dijo Jesús y uno de sus apóstoles. En el mundo, el Señor sabe que al ser hijo de Dios, pero estar en este mundo, vamos a pasar por aflicción. Y viene Pablo y tiene la cachaza de decir que es necesario, es decir, no puede ser de otra manera, que a través de poquitas tribulaciones, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y hermanos y amigos que me escuchan, Dios es soberano. Y si recuerdan lo que hemos dicho en otras prédicas, la soberanía de Dios, ¿qué es? Es un principio donde se congregan todos sus atributos. Dios es soberano porque es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, perfecto, infinito, bueno, amoroso, justo, misericordioso. La suma de todos sus atributos se expresan en cuanto al trato de Él con la creación en la forma de soberanía. Dios es soberano, y al ser soberano se reserva a hacer lo que Él quiera, entendiendo que es bueno y que no. Amén. Amén. Tenemos eso claro de corazón, hermanos. Lo que dice el Salmo 135:6 es importante para lo que viene. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en los ríos, en la laguna Sinamaica, en todos los habitantes. Lo que Dios quiere, eso hace, porque Él es el Dios soberano. Cuando Dios quiere librar del mal, lo hace. Y nada hay en este mundo que lo impida. Pero cuando es su voluntad no hacerlo, nada ni nadie puede evitar que suceda. Sea lo uno o sea lo otro, Dios siempre está en control y Él sigue siendo soberano. Amén. Dicen amén con convicción. Es lo que la Biblia dice, hermano. Yo quiero que veamos rapidito una historia bastante conocida por los cristianos. Es la historia de 3 amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Y quiero que recordemos la forma como estos hombres reaccionaron ante una amenaza mortal.
ante la amenaza del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Vamos a leer esta historia con cuidado, para que veamos que lo que él quiere es lo que se hace en la tierra. Y si somos hijos de Dios, ¿qué es lo que oramos nosotros en las mañanas? Señor, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Usted ora de esa manera. Le está diciendo, hágase tu voluntad, Señor. Vamos a ver un ejemplo de voluntad de Dios. Cuando Él quiere, actúa y nada lo impida, y no importa la naturaleza de la situación, porque Él es Dios. Amén. Vamos a ver lo que dice la narrativa, Daniel 3, 13 al 18. Vamos a leer con cuidado, voy a leer rapidito. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, 3 amigos de Daniel, por cierto. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír todos los instrumentos de música os postréis y adoréis a la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y miren la prepotencia de este rey. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Miren esa amenaza. Y lo que viene, amados hermanos, es para mí, y yo espero que sea para todo cristiano, uno de los pasajes más hermosos, más inspiradores y ejemplarizantes de toda la Biblia. Cuento 3 y llevo 2. Si no se postran, ¿qué Dios habrá que los libre de mi mano? Miren lo que responden estos hombres. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, chico, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, oh rey, igualito no serviremos a tus dioses, ni vamos a adorar la estatua que has levantado. Dios nos puede librar. Lo voy a poner maracucho. Y si no lo hace, igualito no te vamos a servir. Esto es falta de fe. Porque si usted oye a estos falsantes de enlace y eso en emisoras de radio, esto es una confesión de derrota, esto es falta de fe. Usted no puede declarar eso, hermano. ¿Cómo que Dios no va a querer hacerlo si usted es hijo de Dios, usted es hijo del rey? Y resulta que estos hombres de fe dicen, Dios nos puede salvar, papá, de tus manos. Y si no lo hace, igualito, tómate unas pastillas en el sotanismo, porque no te vamos a adorar ni a vos ni a tus dioses. Hermano, yo quiero vivir así. Yo he aprendido a vivir así. Ustedes no saben la bendición que ha sido para mí este pasaje. ¿Y qué creen ustedes que pasa, amados hermanos? Vamos a leer lo que pasa y lo que viene, porque esto es bueno. Y aquí hay poder, amados hermanos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Muchacho, se enfogonó este hombre y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que al horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, su turbante, sus vestidos. Esto como que los enrollaron, como un brazo gitano, y los echaron en el horno de fuego ardiente. ¿Qué tal? Y yo me imagino a Satanás brincando y contento. Ay, me llevé a 3 de un solo tiro. 3 por el precio de uno. Sigue leyendo. Y como la orden del rey era apremiante y había calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Se imagina el calor. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno ardiente. Entonces yo me imagino al rey. Bájate, se llevaron, o sea, mataron a mis servidores. Dice el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? No solo lo echaron, estaban amarrados. Y ellos le respondieron: así es, oh rey. Y el rey les dijo: pues he aquí que yo veo a 4 sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No solo Dios los libró, sino que estaba Jesús haciéndoles compañía y se estaban paseando, quizás cantando salmos al Padre mientras esto acontecía. Tenemos un Dios poderoso y que hace lo que quiere, nada lo impide. ¿Ustedes se imaginan el asombro de la cosa? Muchachos, no metieron 3 y amarrados, yo veo a 4 sueltos y bailando, y a un cuarto que tiene aspecto de hijo de los dioses. Ese era Jesús. Amén. Con ellos guardándolo para que nada malo les pasara, porque Él es soberano, todopoderoso, y no hay nada en este mundo que impida actuar a favor de su pueblo. Amén. Amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera, qué bárbaro es la obra de Dios, ni siquiera olor de fuego tenía. Hasta los perfumó al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego de una muerte horrible. Amén. Amén, por allá atrás. Amén. Pero a otras personas Dios no los libre. Vamos a ver estos 2 videos. Porque este es el mismo Dios. Y es el mismo varón con aspecto de hijo de Dios.
Como ya hemos visto a lo largo de esta serie de prédicas, esto que estamos viendo, que hemos visto, en nada compromete el hecho de que Dios, el Dios en quien creemos y a quien le servimos, es bueno, nos ama, es justo, misericordioso, omnipresente y omnipotente. Dios sigue siendo soberano. Dios es Dios en el horno de fuego en Babilonia. Dios es Dios en Nigeria. Dios es Dios en Siria hoy. Algunas cosas, amados hermanos, Dios permite. Otras cosas evita. Hay ejemplos, hermanos, de aflicciones y de sufrimiento inexplicables que podían llenar bibliotecas completas, las más grandes bibliotecas del mundo. Y cada persona sobre la faz de la tierra podría contribuir con su propia experiencia. Ustedes quizás podrían contribuir con su propia experiencia a incrementar los volúmenes de los testimonios de cosas inexplicables que pasan en nuestra vida o que vemos que pasan en la vida de otros. Esto que acabamos de ver es una refutación contundente a la idea prevalente y falsa hoy día en las supuestas iglesias cristianas que predican un evangelio de fantasía, un evangelio color de rosas, donde todo es bendición, prosperidad y cero tribulación. Hermanos y amigos que me escuchan, lo que voy a decir a continuación me estoy basando en un libro extraordinario que yo recomiendo que lean cuando tengan la oportunidad. Es este libro llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, quizás algunos lo han leído, de James Dobson. Y también parte de este libro que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela. Obviamente estos no son los libros famosos sobre paternidad espiritual, ni sobre que voy para el supermercado con el Espíritu Santo, o poder sobrenatural. Porque ahí se vende un evangelio que no es bíblico, pero es lo que la gente de este mundo mundana quiere escuchar. Esto es lo que las iglesias donde se ha permitido y donde los líderes y pastores han estimulado, es que el mundo entre en las iglesias. Y claro, a la gente le gusta escuchar lo que quiere escuchar, que es lo que la gente del mundo quiere escuchar. Por eso estos libros no son famosos. Lo que sí es real, hermano, es que no es fácil explicar el cáncer, la insuficiencia renal, las enfermedades cardíacas, los ACV, el mongolismo, las violaciones, la infertilidad en hermanas, la viudez temprana de algunas familias, o la violencia sufrida por inocentes como estos que hemos visto en estos testimonios. Esa gente de oración, esa gente que vive en lugares difíciles, no diferentes a los primeros cristianos, que también los echaban en los leones y la gente pagaba para irlo a ver. Primeros cristianos que, como les he dicho mil veces, Nerón utilizaba para iluminar su castillo, su palacio privado, empalándolos por el resto y prendiéndoles fuego mientras estaban vivos para ahorrarse plata en aceite. Todo esto lo permite Dios y yo no lo entiendo, amados hermanos, pero Dios sigue siendo soberano y sigue teniendo un propósito. El cristiano es el único ser que la muerte no lo acaba. El cristiano luego de morir va a un lugar mejor y eso es real y lo hemos estudiado. Y va a llegar un momento donde va a ir a un lugar mucho, mucho mejor que ese, ya con un cuerpo resucitado. Amén. Amén. ¿Por qué Dios permite que cosas así ocurran?
¿O por qué Dios permite que cosas malas y dolorosas me pasen a mí, o a mi esposa, o a ustedes? Esta es una pregunta que todos los creyentes honestos, de una u otra manera, se han formulado y se han esforzado por contestar. Y últimamente muchos lo que han propuesto son doctrinas blasfemas y heréticas, destructivas. Pero contrario a los que muchos cristianos apóstatas o mal formados o mal enseñados predican, con frecuencia el Señor no contesta esas preguntas de por qué Dios lo permite, por qué Dios no evita que esto me pase a mí. Con frecuencia Dios no responde esas preguntas. Dios no está obligado a explicarle a nadie lo que Él está haciendo. Como he dicho con anterioridad, no existe en la Biblia ninguna garantía. Y si la hay, me la muestran y me sacan de la ignorancia. Pero hasta donde yo la he leído, no existe en la Biblia ninguna garantía de que por ser hijos de Dios vamos a ser en este mundo librados del sufrimiento. Como dije, hermanos, si es su voluntad, no existe nada que podamos hacer para cambiar lo que Dios, en su soberanía, haya podido disponer para cada uno de nosotros como hijos suyos. Aquellos que enseñan o creen estas cosas, yo les recomendaría que trataran de evitar y explicar los siguientes pasajes bíblicos que voy a leer, que sí están en la Biblia. Eclesiastés 11:5. Como tú, hombre, no sabes cuál es el camino del bien, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no sabes tú, hombre, las obras de Dios. Y esto se complementa con lo que dice Isaías 55:8-9. Y tenemos que pensar en eso cuando veamos videos como estos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Y miremos lo que el sabio Salomón describe de lo que él había visto, y a veces yo me he hecho esas mismas preguntas. En este mundo pasan cosas absurdas. Este es Salomón, el que le construye el templo al Señor, el hijo de David. Ese mismo hombre escribe: en este mundo pasan cosas que no entiendo. A la gente buena le va como que si fueran malas, y a la gente mala le va como que si fueran buenas. Me di cuenta de que el hombre no puede comprender lo que Dios hace ni lo que ocurre en este mundo. Por más que luche buscando la respuesta, no la encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerla, en realidad no ha podido encontrarla. Muchos creyentes, amados hermanos y amigos que me escuchan, se desaniman y hasta cuestionan a Dios cuando ven que el maluco, el tracalero, el hipócrita, el mentiroso le va bien. A veces nos afecta tremendamente. Pero vemos lo que dice la Biblia en un pasaje, y eso a mí me trae confort. En el mismo Eclesiastés, capítulo 8, versos 11 al 12. Como Dios no castiga instantáneamente a los pecadores, o como quiere decir el texto, como Dios no castiga en el tiempo que yo creo que Él debe castigar a los pecadores, la gente piensa que puede seguir haciéndolo mal. Pero aunque el hombre peque 100 veces y Dios no lo extinga,
sino que sigue viviendo. Miren lo que dice Salomón: yo sé que los que temen a Dios saldrán a la larga mejor librados. Amén. A menos que Dios decida explicarnos su comportamiento, lo cual no suele hacer, por cierto, sus caminos están fuera del alcance de nosotros, menos seres mortales y limitados. El apóstol Pablo lo ponía de esta manera, 1 Corintios 13:12. Hermanos, ahora vemos por espejo, oscuramente. No vemos con claridad lo que sucede. No conocemos el por qué Dios hace o deja de hacer algunas cosas. Ahora vemos, decía Pablo, oscuramente. Mas entonces, ¿cuándo es este entonces? Estemos con Él en el cielo. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Lo que en términos prácticos esto quiere decir es que muchas de nuestras preguntas, especialmente aquellas que empiezan con la palabra ¿por qué?, tendrán que quedarse sin respuesta por ahora. Y debemos aprender a aceptar que nuestra comprensión de las cosas en este mundo es parcial. Pero lo que sí debemos tener siempre en mente es que el Dios a quien le servimos se preocupa por cada uno de nosotros. El Dios en quien creemos y a quien servimos, a Él le interesa cada uno de nosotros. El Salmo 100, verso 3 lo dice claro: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y fue ese mismo Dios quien en su gran amor hacia nosotros, los seres humanos, se vio movido a enviar a Jesucristo, su único Hijo, para entregarlo como sacrificio por nuestros pecados, para que así nosotros pudiésemos escapar de la esclavitud de aquello que nos ataba y del castigo que merecíamos a causa de ser pecadores, y de forma gratuita, como lo dije al principio, pasar a tener vida eterna y una esperanza que no se gasta nadie en este mundo, una esperanza que va y se proyecta más allá de la muerte. Romanos 8:32 lo sintetiza de forma hermosa. Y vamos a leer este pasaje, amados hermanos, con cuidado. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con su Hijo todas las cosas? Ahora, ¿de qué cosas se está hablando aquí que Él nos dará? De las cosas de este mundo que el ladrón roba y la polilla destruye y el orín pudre. Él nos da verdaderos tesoros y eso no está aquí. Lo que Él nos dará está en los cielos. Y así como Él, por haber sido obediente Jesús, su Hijo, lo levantó de la tumba para llevarlo al cielo y hoy está sentado a la diestra de Dios, así como Él no le negó eso, tampoco nos lo va a negar a nosotros, porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por usted y por mí, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Y a propósito de esto, quisiera una vez más traer a colación ese hermoso pasaje de la carta a los hebreos que leímos el domingo pasado, porque es algo fundamental y hermoso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos en los apóstoles, amén,
que todos, con la excepción de Juan, murió una muerte terrible. ¿Sabían eso? Descuartizados, crucificados boca abajo, lanzados, despellejados, desollados vivos, talados. Teniendo ese ejemplo, teniendo el ejemplo de los primeros cristianos y teniendo alrededor nuestro esas personas que no negaron en Nigeria al Señor, sino que dijeron: no importa, porque a mi papá sé que no está muerto, yo lo voy a ver otra vez. Y como esa madre en Siria, que dijo: aunque nos maten, digámosle, Cristo te ama y te perdonamos, y no importa que nos quiten la cabeza, confiamos en Dios. Y estoy seguro que ese testimonio ha transformado la vida, como lo sé, de muchos musulmanes. Amén. Que viendo el Dios que esa gente se gasta y que hace que no se quebranten en los momentos más adversos, dicen, como los romanos decían: yo quiero tener ese Dios, y dejan esa mentira de invento de Alá para convertirse al Dios vivo. Hermanos, teniendo alrededor nuestro esta gran nube de testigos, despojémonos de la preguntadera, despojémonos de estar buscando estas predicaciones falsas, predicaciones sin basamento bíblico, que lo que buscan es sacarte la plata del bolsillo y someterte a esclavitud, a que los llaméis papi y mami, sabiendo que el único Padre está en el cielo. Despojémonos de esto y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El cual, dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo? Que por la obediencia voy a llevar a muchos a la gloria. Y esa cruz lo que es un instrumento para hacerlo. Y viendo eso, como nosotros hoy debemos ver ante la escasez, la dificultad, la adversidad, el problema, ver lo que está por delante de nosotros como Jesús lo hizo, y así menospreciar la adversidad. Y como Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios, también nosotros podemos estar delante de ese trono. Y culmina diciendo: considerad aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, con un propósito, para ser ejemplo a nosotros, para que nuestro ánimo no se canse, no se frustre, no se desespere hasta desmayar y blasfemar de Dios. Y este pasaje termina diciendo algo sumamente importante. No solo tenemos ejemplos en los apóstoles, en los profetas, en los primeros cristianos, en esta gente que hemos visto. El mejor ejemplo lo tenemos justamente allí, como dice este pasaje, en Jesús, quien también es hijo. Porque si nosotros somos hijos, Jesús es también hijo. Y al ser hijo se aplica toda y cada una de las demandas que se nos aplican a nosotros como hijos, porque Él se hizo hombre como nosotros. Amén. ¿Y cuáles son esas demandas? Obediencia en todo. Y ejemplo de esto tenemos. Amén. Imitación de la santidad del Padre. Amén. Aceptar su voluntad y estar dispuesto a servirle siempre. Y por último, estar dispuesto a ser probados, disciplinados y corregidos siempre. Esto también lo atravesó Jesús, el Hijo de Dios. Y quisiera culminar leyendo estos pasajes, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hablando del Padre con respecto al Hijo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
¿Quién es este a quien Dios perfeccionó por medio de la aflicción? Jesús. Porque el Padre corrige, disciplina al Hijo. Y Jesús es Hijo y nos dio el ejemplo. Eso es lo que le da sentido al término Hijo de Dios. No como los tapados de los testigos de Jehová o de los musulmanes, es que, ay, sí, vino Dios y embarazó a una mujer. No, hermano, no se habla de hijo en cuanto a la genética. Se habla en hijo, en el caso de Jesús, como ejemplo de obediencia, de sujeción y de soportar y aprender y ser perfeccionado a través de la aflicción para ser obediente hasta la muerte. A eso se refiere. Porque convenía a Dios perfeccionar por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Les imagina eso? ¿Acaso que Cristo era perfecto? Imperfecto. No, perfecto en todo. Pero Dios, para darnos ejemplos, si así lo hago con mi hijo, lo voy a hacer contigo porque te amo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a usted y a mí cuando somos tentados y probados. Ejemplo en todo, hermano. Y este versículo, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué es el que le podía librar de la muerte? Dios, el Padre. Fue escuchado a causa de su temor, de su fe reverente. Y aunque era hijo, bueno, voy a hacer este chorro. Y aunque era hijo, por lo que disfrutó, porque era hijo del rey, dice eso, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que en él confían y a los que él obedece. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es hermosa la Biblia? Al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también si obedecemos y aprendemos e imitamos con ese hijo todas las cosas? Y concluyo leyendo este pasaje de Isaías, conocido por todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de nosotros fue herido, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Amén. Por eso es que Pedro dice lo siguiente, y quiero que con esto terminemos, reflexionemos y pasemos a tomar con mayor conciencia la cena del Señor en esta mañana. Queridos hermanos de la iglesia, la palabra viva, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como que si algo escandaloso, como que si algo extraordinario pasara. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Claro. ¿Estáis entendiendo alguna cosa? Alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo en él, y piensen en esa gente. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan
practicando el bien. Amén. No hay excusa, hermanos, para inventar estas falsedades de las maldiciones generacionales y la declaración. Eso no es de Dios, eso es del diablo, para quitar nuestra vista de Jesús y del ejemplo que Él es para nosotros. Que esto nos sirva para entender y comprender el sufrimiento, la injusticia y el dolor en la vida nuestra. Porque esto no sucede, hermanos, sin propósito. Dios quiere alcanzar estos fines, hacernos mejores y a veces usarnos para ofendear a Satanás, sabiendo que hay hijos en este mundo que le aman bajo cualquier circunstancia. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente.